Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Y yo quiero de alguna manera iniciar esta enseñanza, esta prédica en el día de hoy, con algo que alguien dijo y que de verdad ha quedado muy marcada en mi corazón y espero que también en el de ustedes. Yo no sé si, yo creo que has escuchado alguna vez de un predicador muy famoso en el año de 1800, un hombre llamado Charles Spurgeon. Dice la historia que el domingo por la mañana del 24 de junio de 1861, Charles Spurgeon concluyó su sermón en el Tabernáculo Metropolitano de Londres con estas palabras. Abro comillas. Dice: una iglesia impura no tiene valor para el mundo. No tiene crédito entre los hombres. Es una abominación. Es la risa del infierno y el horror del cielo. Y cuanto más grande es la iglesia, cuanto más influyente, en mayor vergüenza se convierte cuando está muerta y es impura. Y escucha cómo concluye estas palabras Spurgeon. Dice: el mayor mal que jamás ha venido al mundo lo ha traído una iglesia impura. El hombre está generalizando en cuanto al mal del mundo. Dice que el mayor mal que ha venido al mundo lo ha traído una iglesia impura. Sin duda alguna, a lo que Spurgeon se está refiriendo es a la santidad o a la santificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, de la congregación, del pueblo de Dios. Hoy en día hay muchas metas que las personas persiguen. Y tú podrías estar de acuerdo con estas que te voy a mencionar. Tener estatus social, tener comodidad, un buen empleo, una buena familia, una cuenta con suficiente dinero. En fin, todas estas personas están buscando un bien común. Pero el factor común de estas personas es encontrar la felicidad. Es decir, lo que al final las personas están buscando o persiguiendo de manera incansable es no tener una vida sin presiones. Una vida cómoda, en confort. Pero no solamente esto lo están buscando las personas que son incrédulas o las personas del mundo. Lamentablemente, hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar hijos de Dios, que también están buscando de manera incansable la felicidad, el confort. ¿Está mal? No. Lo que pasa es que no están buscando de esa misma manera la santificación. No están buscando de la misma manera ser una persona que ha sido llamado por Dios para ser santo. Ese es el gran problema y el gran dilema. Estas personas que se hacen llamar cristianos solamente ven en Cristo una póliza de vida. Están buscando que Jesús aliviane sus problemas, aliviane sus cargas, que alivie sus sufrimientos, pero no quieren que ese mismo Cristo gobierne sus vidas. No quieren que ese mismo Cristo sea su Señor. Solamente han dicho o han hecho la confesión de fe diciendo: Jesús, tú eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. Porque yo soy quien gobierno mi vida. Son personas totalmente en rebeldía porque no dejan que el poder transformador de Dios transforme precisamente su carácter. Recuerda que nosotros venimos de un contexto donde estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos ha sacado de allí para podernos transformar de gloria en gloria. De alguna manera, hermanos, estas personas que se dicen ser cristianos, dicen ser santos,
pero su estilo de vida y su relación con Dios es incongruente, no tiene ningún sentido. Y yo no sé, hermanos, si los que estamos aquí en el día de hoy, que nos hacemos llamar cristianos, podríamos estar en ese nivel. Eso solamente lo sabrás tú y Dios. No sé si es que no hemos entendido a profundidad lo que significa ser hijo de un Dios, que lo acabamos de cantar, 3 veces santo. Yo le doy la gloria a Dios porque la primera canción que cantamos adorándole a Dios, alabando a Dios en el día de hoy, empezó hablando ¿y quién es el rey? Y hablaba de santo. Pero resulta que la última canción que terminamos de cantar hablaba de un Dios 3 veces santo. Y yo vengo a traer un mensaje con respecto a ese Dios santo y a su pueblo que necesita vivir en santidad. No sé, hermanos, si nosotros hemos entendido, hemos reflexionado, hemos comprendido a la luz de las Escrituras que hemos sido llamados a ser santos. No sé si hemos entendido ese atributo de Dios que lo remarca en la palabra de Dios. Dios es 3 veces santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, hablando de los serafines, escucha lo que dice la Escritura. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no tienen reposo día y de noche diciendo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, Santo, Santo. La iglesia alrededor del mundo, todos los hijos de Dios o toda persona que se hace llamar hijo de Dios debe tener claro qué significa ser hijo de un Dios 3 veces santo. La santidad de Dios, y sé que lo han estudiado mucho porque Luis es muy enfático en los atributos de Dios. La santidad de Dios es ese atributo que pone a Dios en un lugar especial, solamente a Él le pertenece. Es el único atributo en la palabra de Dios que se repite 3 veces. Tú no vas a encontrar en la Biblia que Dios es 3 veces amor, o 3 veces fiel, que lo es, que 3 veces misericordioso, que lo es. Pero la santidad es el atributo que es enfático, santo, santo, santo. De manera que la santidad de Dios es algo que el creyente, es decir, tú y yo, que nos hacemos llamar hijos de Dios, lo debemos tomar muy en serio. Muy en serio. La santidad no es un lujo. La santidad no es una profesión. La santidad no es aquello que un día yo me pongo y luego me quito. Escuché un día a alguien que conoce mucho de la palabra de Dios, que cuando va a un lugar, que cuando va a la iglesia, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero cuando vamos al trabajo, el Espíritu Santo no sale de nosotros, Él continúa en nosotros, haciendo una obra de perfección. De manera que entonces la santidad no es algo que yo tengo hoy, es decir, un coche, una casa y luego no la tengo. La santidad o la santificación en el pueblo de Dios tiene que ser necesaria en nuestras vidas, urgentemente necesaria, porque la palabra de Dios dice que sin ella nadie le verá. Lo dice la Escritura. Y yo no sé si nosotros somos conscientes en esos pequeños pero grandes detalles de la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces decimos que un día estaremos con el Señor cara a cara, ¿no? Hermano, un día estaremos con el Señor cara a cara, le veremos y seremos como Él. Eso significa que entonces has vivido una vida conforme a las demandas de Dios en cuanto a la santidad.
Muchas veces cantamos que estaremos con el Señor por una eternidad. Pero también muchas veces se nos olvida que hay una cualidad. Hay una cualidad que el Señor desea, que el Señor espera en nosotros. ¿Y cuál es esa cualidad? Pues la santidad. Que seamos santos. De manera, hermanos, que esto es sumamente serio. Nosotros no hemos sido llamados a jugar a ser cristianos, aunque ya muchos lo hacen. Nosotros hemos sido llamados dentro de muchas cosas a ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Santo significa ser santo significa agradar a Dios, glorificar a Dios, honrarle a Dios. ¿Y cómo lo hago, hermano? Cuando yo me aparto, cuando yo me separo, cuando yo no tengo nada que ver con los deseos de la carne, cuando yo vivo una vida consagrada, cuando yo le digo que no a las ofertas que me brinda este sistema del mundo caído. Y esto puede sonar muy poético, esto puede sonar a poesía. Y suena muy fácil en la teoría, parece que lo podremos alcanzar, ¿no? No, hermanos, ser santo es apartarme de aquello que a Dios no le agrada. Pero, hermanos, la santidad no solamente se trata de la teoría, que está muy bien. La santidad no solamente se trata de lo que está escrito en la palabra de Dios, que me viene bien. La santidad es algo práctico. La santidad es un estilo de vida que un día Dios quitó nuestros harapos viejos y nos puso uno nuevo. Y con ese nuevo nosotros tenemos que caminar todos los días. Esa es la santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. La santificación del creyente es aquello que nos caracteriza. La santificación del creyente es aquello que nos hace diferente al resto de personas. Esa es la santificación. De manera, hermanos, que si yo no vivo una vida apartada, escucha bien, si yo no vivo una vida consagrada, si yo no vivo una vida separada de los deseos de mi carne y los de este mundo, si mi vida es una combinación, yo quiero que escuches bien esto. Si mi vida es una combinación constante y consciente, quiero que remarques esas dos palabras. Si mi vida es una combinación constante y consciente de las cosas de este mundo y de lo espiritual, es decir, se entrelaza lo espiritual y lo mundanal. Si yo vivo una vida así consciente y constante, entonces yo puedo decir con toda seguridad que yo no soy un hijo de Dios. Yo puedo dudar de mi salvación. Es así, hermanos. Y puede sonar muy fuerte y muy radical. Pero Jesús lo dijo. El que no está conmigo se constituye enemigo mío. El que no recoge conmigo desparrama. No, para el creyente no hay tres vías o una cuarta vía. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, me provocarás náuseas. Yo puedo dudar con toda seguridad si en verdad yo he nacido de nuevo. Esto es un mensaje, hermanos, esto no es un mensaje fulminante, no. Yo quiero que tú puedas ver este mensaje como un mensaje de confrontación y que te ayude a crecer o que nos ayude a crecer cada día un poco más, si es que en verdad somos hijos de Dios. O estoy o no estoy, o soy o no soy. Esto nos debe llevar a la sobriedad. Es la palabra de Dios que nos llama a vivir de una manera radical. Y tú escucharás alguna vez esto, inclusive yo lo he dicho en algunas ocasiones. No, hermano, es que esto es duro. No, hermano, esto es difícil.
Y mientras tú profundizas en la palabra, mientras tú estudias la palabra, mientras tú te dejas ministrar por el Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que no es difícil. No lo es. El ser cristiano no es vivir una vida en dificultad. ¿Sabes qué fue lo duro? Lo duro fue la entrega del Hijo de Dios en la cruz. Eso fue lo duro. Lo duro fue que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, muriera en una cruz por tus pecados y por los míos. Eso sí fue duro. No, hermano, es que esto es difícil, hermano. Es que vivir en este mundo, esto es difícil. No, hermanos. Preguntémosle a Jesús. A ver qué nos dice. Mateo 26:38. Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso es difícil para ti y para mí. Sí, es difícil. Pero escuchar de las palabras del mismo Señor Jesús decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Lucas dice que él sudaba gotas de sangre. ¿Te parece que eso no es difícil? Eso sí es difícil. ¿Sabes lo que fue duro? Que el unigénito del Padre, aquel que vivía en gloria, se despojó de su gloria por un momento para venir a la tierra a beber la copa de la ira de Dios. Eso sí es duro. Difícil, hermanos, preguntémosle a Jesús, que en ese mismo contexto le ruega al Padre 3 veces diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y el cielo se tornó gris. No hubo respuesta. Y él bebió la copa amarga por ti y por mí. Eso sí fue duro. De manera, hermanos, que Jesús en la cruz paga tu rescate y el mío por amor, por misericordia y por compasión. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo ahora no vivamos lo difícil. Si tú lo miras de esa manera, yo creo que nos ayudaría a vivir un poco más, quitando estas cargas y decirle al Nazareno, yo te las pongo en tus manos, Señor. Porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. De manera que ahora yo voy a vivir una vida tranquilo. Yo no estoy diciendo o estoy omitiendo presiones, dificultades y angustias, pero aún en medio de ellas, poderle decir, Señor, gloria a Dios por ti. Ahora, a veces nos quedamos con una parte que es real en nuestras vidas. Hay una parte real en el cristiano. Es decir, hay dos partes reales. Pero resulta que a veces nos quedamos con la que no nos debemos quedar. Y otra vez escuchas al hermano o nos decimos nosotros mismos, no, hermano, es que usted sabe, hermano, o sea, la situación es difícil. Y usted sabe que uno es carne y uno es débil, ¿no? Yo sé que ustedes han escuchado esa frase. Yo la he escuchado muchas veces. Y yo estoy tratando de no repetirla. No, hermano, es que estamos viviendo en la carne, hermano, y esto es difícil. Eso es una realidad. Nosotros no podemos eliminar una naturaleza que está en nosotros, es la carne. Pero, hermanos, nosotros tenemos otra naturaleza. Y esa es la que debe quedarse en tu mente y en tu corazón grabada. No nos quedemos con una sola parte. ¿Dónde está la otra parte para ti? No te lo voy a decir yo porque esto no me lo he inventado, lo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza en ti y en mí. Quedémonos con esa. En Cristo yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Escucha otra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de debilidad, sino de poder. Ahí está.
de amor y de dominio propio, segunda Timoteo 1:7. ¿Por qué no siempre nos empecinamos a quedarnos con que, es que hermano, esto es duro? Es que la carne, hermano, quédate con el poder que hay en ti y que Dios por su misericordia depositó. ¿Quieres otra? Pablo a los Romanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. De manera, hermanos, que en estos 3 versículos, podría citar más, pero en estos 3 versículos nosotros no tenemos excusas para Dios. Somos inexcusables para Dios. Más bien debemos es convencernos del Dios que nos ama. De ese Dios que nos da o provee todos los medios de gracia para tu crecimiento y santificación. ¿Y cuáles son esos medios de gracia que Dios me da para yo santificarme cada día? La oración, la palabra, la meditación, el ayuno, la congregación. Lo ha puesto Dios. Así que no nos quedemos con la parte negativa. Dios está comprometido con tu madurez espiritual. Dios está comprometido con tu crecimiento y tu santificación. Él lo ha prometido. Yo no sé qué promesas seguimos nosotros, hermanos. Hay un montón de promesas en las Escrituras y yo no sé a qué promesas seguimos nosotros, si es que somos hijos de Dios. Pero yo quiero decirte algo y quiero ser enfático con esto. Hay unas promesas que no son de este mundo. Hay unas promesas que no tienen nada que ver con lo perecedero o con lo material o con lo terrenal. Son promesas espirituales, son promesas eternas, infalibles, porque dichas promesas vienen del Dios que Luis dijo ahora, un Dios que no cambia, inmutable. Él no me puede quitar o Él no me va a quitar algo que ya Él me dio. Lo que pasa es que somos tercos. Somos obstinados y rebeldes. Pero Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Yo no sé cuáles son las promesas que nosotros hemos recibido o tú has recibido. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Promesa de Dios. Y aunque muchas veces hemos caído, hermanos, y Dios nos vuelve a levantar por su misericordia, y el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu y a mi espíritu que en verdad somos hijos de Dios, entonces tenemos una vía. La santificación. Caminar en santidad. Vivir en el Espíritu. Si en verdad somos hijos de Dios. Ahora bien, quiero que vayas a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ese es el texto que vamos a predicar en el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y yo quiero que te quedes con es un solo versículo, pero debe ser de gran impacto para el creyente. Debe ser de gran impacto para la iglesia bíblica en Badalona. Para los que están reunidos y para los que no se han reunido en el día de hoy. Es un llamado urgente a la santificación. Ese es el título de la prédica en el día de hoy. Un llamado urgente a la santificación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo quiero hacer un poco de contexto para que podamos entender un poco más de qué está hablando Pablo aquí. El apóstol Pablo, y tú lo sabes, fue un hombre que Dios escogió para llevar el evangelio. Fue un hombre que extendió el mensaje del reino hasta donde él pudo. Fue un hombre apasionado por los perdidos. El apóstol Pablo amaba a Dios y por eso él amaba a todas aquellas personas que él les predicó el evangelio, porque él tenía un propósito. La iglesia en Corinto no fue la excepción. La iglesia de Corinto fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó, pero fue una iglesia que le trajo muchos pesares a Pablo. Fue una iglesia que le trajo muchos dolores y muchas dificultades. Tú puedes leer las dos cartas. Ahora bien, la congregación está en una ciudad llamada Corinto. Es una congregación divisiva, una congregación inmadura. La iglesia en Corinto está en una ciudad griega antigua, ¿verdad? Y en toda ciudad griega antigua, casi en todas, había un lugar alto, una acrópolis. Y en Corinto había un lugar alto donde se le rendía culto a la diosa del amor, a la diosa griega, Afrodita. Por otro lado, Corinto estaba en un lugar estratégico. Estaba bien posicionada. Había mucho comercio. Había muchas personas extranjeras comprando y vendiendo. De manera que tú puedes ver allí a una ciudad sumida en el paganismo y una ciudad sumida en consumismo, pero también en inmoralidad. Y yo no sé si tú puedes verte hoy así. La iglesia de Dios, por lo menos en Europa, está metida en medio de un sistema pagano e inmoral. Ahí está la iglesia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que los hijos de Dios estén en medio de esa situación. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Escritura. De manera que tú ves allí a Corinto. Lo traigo a colación porque yo quiero que no solamente como congregación, sino como hijos de Dios podamos ver cómo nos encontramos nosotros, cómo ver la iglesia en Corinto, una iglesia divisiva, una iglesia inmadura en medio de un contexto pagano, pero nosotros no somos la diferencia. Esta iglesia tenía pleitos y contiendas. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, no, yo soy de Pedro. Ahí tú ves una gran confusión. Eran hermanos que evidentemente no estaban viviendo una vida conforme a las demandas de Dios. Es así. Yo no sé si tú has leído en Efesios el ministerio de la reconciliación. Dios no quiere división. Dios quiere es unión, reconciliación. ¿Cómo es posible que un grupo de personas que se hacen llamar hijos de Dios puedan estar divididos? Eso es incongruente para con Dios. Dios, dice la palabra que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres para unirnos. Pero allí estamos nosotros. En Corinto era evidente que el proceso de santificación en algunos de los congregantes estaba estancado. Estaban jugando a ser cristianos. Porque si yo no vivo una vida conforme a las demandas de Dios, sino que yo soy un ente aparte, soy una persona autónoma, pues yo estoy jugando a ser cristiano. Pablo le escribe a los Corintios esta carta con amor, porque él los ama. En Pablo hay un amor desbordante por esta iglesia. Escucha lo que le dice Pablo a los Corintios con referente al amor.
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueses contristado. Él está triste, pero él quiere mandar un mensaje a Corinto. Pero no para que se entristezcan. Escucha lo que dice, sino para que supieseis con cuán grande es el amor que os tengo. Segunda a los Corintios 2:4. Por otro lado les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ustedes no estáis estrecho entre nosotros. Segunda a los Corintios 6:11. Y por otro lado les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Al apóstol Pablo no le interesa. Él interesa es que esta gente pueda percibir no el amor de Pablo, sino el amor de Dios. Por eso es que él les dice, así que amados. Pablo es un instrumento de Dios para llevar el mensaje a Corinto. Pero recuerda, la palabra de Dios, la carta a los Corintios, aunque fue escrita hace muchos años, esta palabra es aplicativa para el día de hoy. Hasta que el Señor regrese. Y pasarán muchos años más porque mi palabra no pasará, dice el Señor. Tiene aplicaciones para el día de hoy. De manera, hermanos, que nosotros podamos ver hoy con certeza, con certidumbre de el amor que Dios tiene para con todos nosotros. Él fue el que nos dio la vida. Él fue el quien nos despertó de un sueño profundo. Él nos ha despertado para que tú y yo gocemos de sus promesas. Promesas eternas, dentro de las cuales está el haber dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, resucitar al tercer día, ser salvos y ahora tener una esperanza de vida eterna en su resurrección. ¿Qué más promesas queremos, hermanos? Pablo les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué promesas se está refiriendo Pablo aquí? Si tú ves unos versículos más arriba, en el capítulo 6, versículo del 16 al 18, te podrás dar cuenta de esas promesas. Pablo dice en capítulo 6, versículo 16, parte B, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, escucha la promesa, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De esas son las promesas que Pablo le está diciendo en el capítulo 7 a los Corintios. Así que, amados, así que tenemos tales promesas. Luego en el versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y dice, y yo os recibiré. Esa es otra promesa de Dios. Y versículo 18 dice, y seréis para vosotros por padre, y ustedes me seréis por hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Esas son las promesas, no solamente para los corintios, sino para ti, hermano, y para mí. ¿Somos conscientes? Esto es una gran pregunta. ¿De verdad somos conscientes de esas promesas para nosotros? No solamente que esas promesas estén en las Escrituras, sino que yo las he tomado para mí como hijo de Dios. No solamente eso, sino en verdad saber lo profundo, porque esto tiene una profundidad, esto tiene un peso. No es el presidente del gobierno quien prometió. No fue el magistrado, no fue mi jefe el que prometió. Fue Dios quien prometió, de manera que ahí hay un peso, ahí hay una sobriedad, ahí hay algo serio. Fue Dios quien prometió. No fue el hombre. Si tú hoy aquí puedes dar fe y decir, yo como hijo de Dios he recibido las promesas de Dios y estoy viviendo conforme a las promesas de Dios, pues dale la gloria a Dios.
Hónrale a Dios. Y seguramente, hermanos, estás viviendo una vida en luchas, pero glorificándole con tu vida en santificación. Pero si no es así, entonces es necesario y urgente que podamos ser lo más reflexivo posible con esta situación. Porque cuando todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, no tenemos claro. Por eso el Hijo de Dios, el creyente, tiene que consumir Biblia. No solamente consumirla, sino vivirla. ¿Verdad? Por eso el creyente tiene que conocer el consejo de Dios en este libro. Si nosotros no tenemos claro el enorme peso de las promesas de Dios, ¿sabes qué pasa? Empezamos a jugar a ser cristianos. Yo no sé si tú te has encontrado así o te encuentras así. Yo me he encontrado muchas veces así. No creas que porque yo estoy aquí, yo soy mejor que tú. No, no. Le decía al hermano ahora, en un momento, que estamos pasando por luchas y dificultades. Pero eso es propio del creyente, hermanos. Si nosotros no conocemos el peso, la profundidad, la seriedad de las promesas de Dios, empezamos a trivializar la verdad de Dios. Es así. Empezamos a vivir diciendo que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Trivializamos. Y eso es un error garrafal. Empezamos a comprometer lo que significa ser hijo de un Dios que es 3 veces santo, que nos llama a vivir una vida en santidad. Ahora, no sé si puedes llevarte a casa esa pregunta. ¿Eres consciente que eres hijo de Dios, que conoces sus promesas y vives conforme a esas promesas? Una vez más, no estoy eliminando las dificultades. No, no. En las dificultades. Hermanos, son las promesas, lo dice la palabra, son las promesas de Dios dadas a mí, el motivo por el cual yo debo, ¿qué? Limpiarme de toda carne, de contaminación de carne y de espíritu. Ahí dice el versículo 2, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, de manera que es la promesa de Dios la que me va a impulsar a mí a decir, oye, eso no le agrada a Dios, porque Dios me ha dado una promesa eterna, eso es del mundo. Esa promesa que tú me estás brindando, eso que me brindas y que es apetecible para mi carne, mi espíritu me dice, no lo cojas, porque tú tienes una promesa eterna. Ahora, la palabra de Dios nos motiva con frecuencia. Por eso te decía, hermano, si nosotros no consumimos palabras, si nosotros no leemos la palabra, si no vamos al consejo de Dios, nosotros no lo vamos a lograr. Es con la palabra la que me santifica. Dice, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? De manera que yo puedo ver un instrumento de santificación, la palabra de Dios. Yo tengo que ir allí, en dependencia del Espíritu. Si no lo entiendo, pues como el etíope le dijo a Felipe, oye, explícame, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Dios usa los medios de gracia en tu congregación y decirle, oiga, pastor, oiga, hermano, venga, es que hay algo que no entiendo y no comprendo. Y el hermano, que es un instrumento de Dios, ¿sí? Es un medio de gracia, le dice, venga, hermana, esto es así, así, así. Ah, vale. Oremos por esto, oremos por lo otro. Por eso está la pastoral, por eso está el consejo, ¿no? Pero es la palabra al final. La palabra de Dios nos motiva con frecuencia a emprender acciones con base a esas promesas. ¿Por qué digo acciones? Porque acciones habla de actos. Acciones habla de conducta, de práctica, porque la santidad de Dios no solamente la vamos a encontrar en la teoría. La santidad de Dios requiere una práctica constante y diaria.
La santificación, mi santificación depende de Dios, pero ¿sabes algo? Tú y yo tenemos una gran parte de responsabilidad en la santificación. ¿Quién es el que nos da la salvación? Dios, ¿no? Nosotros solamente ponemos el pecado, ponemos todo lo malo y Él por su gracia nos salva. De manera que en la obra de salvación es Dios quien obra. Pero en la santificación no sucede así. En la santificación Dios es el quien obra, pero yo también aporto un poco de mi santificación. Por eso tú no vas a encontrar que el hermano sea más salvo que yo. No, él es salvo igual que yo. Pero quizás él es más santificado que yo, porque él vive una vida en santificación mejor que yo. O está luchando, confiando en Dios, y yo me duermo en mis laureles. Somos igualmente salvos, pero quizás yo soy una persona que he pasado por alto lo que tiene que ver con la santidad. De manera que entonces nosotros podemos decir que la santidad es algo que te toca a ti y a mí. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pablo a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis tú, tiempo presente, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es pues tu culto racional. Soy yo, ¿no? Romanos 12:1. Luego Pablo le dice a los romanos: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que tiene que hacer morir las obras de la carne? Yo. Romanos 8:13b. Así que, hermanos, nosotros no tenemos excusas delante de Dios. Somos inexcusables. La palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que somos morada del Espíritu Santo, que tenemos el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, de manera que poder hay. Lo que pasa es que no hay ganas de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces nos dormimos y le damos espacio a la carne. Le damos mucho espacio a la carne. ¿Y sabes lo único que tiene que hacer el creyente con la carne? Asesinarla, hermanos. A la carne hay que matarla. Suena duro esta expresión, pero es así. Todos los días y a cada momento. Porque esto es una lucha diaria y constante hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que nosotros nos vayamos allí. No terminará en este mundo. Por eso Pablo insiste mucho en que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Porque solo así podremos ser francotiradores, porque solamente así podremos ser, perdónenme esta expresión, podemos ser asesinos de los deseos carnales, de los deseos y demandas que esta carne exige. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la Escritura. De manera que nosotros no podemos ni siquiera así juguetear con la carne. No nos podemos dar el lujo de satisfacer ni así sus demandas. La carne no es redimida. La carne no será salva, ella tendrá que podrirse. Hablando de la carne material. La carne no quiere ni tampoco puede ser salva. Ella lo único que debe ser es ser crucificada en el madero y dejarla allí todas las veces que podamos. Ahora, Pablo no solamente dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne, sino también de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que Pablo me dice, o la Escritura me dice, oye, tú tienes unas promesas. Por lo tanto, tú tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Muchas veces el creyente, obviamente como no está cimentado en la palabra de Dios,
cualquier autobús le sirve, ¿sabes? Y muchas personas que se hacen llamar cristianos se exponen a doctrinas falsas. Y de alguna manera estas doctrinas contaminan, porque ese es el objetivo, de contaminar. El creyente debe ser una persona definida. El creyente debe tener una identificación, como dice la Escritura. Somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de manera que tenemos una identidad del reino. Nosotros no podemos esconder esa identidad para inmiscuirnos en las falsas religiones o en las falsas enseñanzas. O como diría Pablo, en cualquier viento de doctrina. No. Nosotros debemos es reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el cristiano, el Hijo de Dios. Y hoy en día hay una gran oferta, y tú lo sabes. Hoy en día hay una gran proliferación de maestros, de lugares que se hacen llamar iglesias, pero donde tuercen el grandioso y glorioso evangelio de Jesucristo. Donde solamente predican positivismo, humanismo, adivinación y cosas que Dios no ha dicho. Estos con sus enseñanzas solamente reflejan que han rechazado al Mesías. La Biblia le dice sinagogas de Satanás. Pero ¿qué pasa, hermanos? El creyente, una vez más, como no está cimentado en la Escritura, él desea que le rasquen el oído. Como él está viviendo en la carne y no en el espíritu, él desea darle satisfacción a la carne. Y él buscará por todos los medios satisfacer ese deseo. Y empiezan a buscar enseñanzas, empiezan a esconder su verdadera identidad y empiezan a inmiscuirse con las falsas doctrinas y falsas enseñanzas que supuestamente están cimentadas en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Pues van a encontrar lo que sus oídos quieren. Pablo lo dijo de una manera categórica, dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Como tú no estás viviendo en el espíritu, pues obviamente la carne no va a querer lo espiritual para él. Aquella persona que es natural, las cosas del espíritu no la entiende, no las desea. Y como esa persona está viviendo de manera que quiere satisfacer sus deseos, no va a sufrir la sana doctrina. No, es que hermano, el hermano que está hablando allí está hablando de pecado, de arrepentimiento, pues ese mensaje no me sirve. No, yo quiero un mensaje donde me hablen de comodidad, de que Dios es un Dios de amor y de paz, que Él me quiere como me quiere, que no pasa nada, que sí, que me caigo y me levanto. No. La palabra de Dios es una palabra que te debe inquietar, que te debe llevar a reflexionar, a inquietarnos. Pero como no quieren sufrir la sana doctrina, dice Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y les apartarán del oído de toda la verdad de Dios y el consejo de Dios. Estos tiempos han llegado ya hace mucho tiempo y la iglesia bíblica en Badalona debe seguir en el mensaje de la verdad. No podemos comprometer la verdad del evangelio. Es la palabra de Dios la que tenemos que predicar desde el púlpito. Y si nos quedamos con uno, con dos, con tres, gloria a Dios. Pero es el mensaje del evangelio. Porque si no es el mensaje del evangelio, va a ser un mensaje que va a contaminar, dice la Escritura. Así que, amados, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos tú y yo quien debemos santificarnos. Somos nosotros los que debemos complementar o llevar a término la santificación, obviamente en el poder del Espíritu.
¿Y cómo lo hago, hermano? Pues tengo que meditar, pues tengo que ayunar, pues tengo que congregarme, pues tengo que orar, tengo que hacer devocionales, tengo que decirle a la carne, no, tú no puedes guiarme a mí. Hubo alguien que pagó un precio por mí y yo debo vivir conforme a sus demandas. La santificación es algo que tú y yo debemos perseguir cada día, cada momento. Consiste en separarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Vea la palabra de Dios, por lo menos vea Levítico, y te vas a dar cuenta de qué se trata la santidad de Dios y qué es lo que Él pide a su pueblo. Obviamente no la vamos a aplicar, es una palabra que fue dicha para los levitas, pero tú encontrarás principios fundamentales para el creyente y la congregación. La santidad consiste en que ya yo no soy esclavo de aquello que antes me tenía esclavo. Ya yo he sido libre. Un día alguien vino a mí y me hizo verdaderamente libre. Y si tú estás hoy aquí y no has recibido a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice, así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Jesús, el Hijo de Dios. En Él es que yo puedo tener una vida en perfección. Y ahora voy a llegar a ese punto. Nosotros nunca en esta vida, hermanos, vamos a tener una vida perfecta. Pero la palabra me dice, oye, sé perfecto. Perfecciona la santidad. Pero ¿cómo así, Señor? Yo en este mundo, con esta carne, no voy a ser perfecto. Bueno, ese hombre que me libertó, ese hombre que dio su vida en la cruz, fue el único hombre en la faz de la tierra que cumplió las demandas de Dios. Cumplió la ley, en él no hubo pecado, ¿verdad? Ahora, Dios, por ser un Dios glorioso, santo, sublime, eterno, Él pone un estándar altísimo. No podemos pretender que un Dios de esa magnitud pueda poner un estándar bajo. No. Él pone un estándar alto y Jesús le dice a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en el cielo es perfecto. Pero ¿cómo lo seré yo aquí, Señor? ¿Cómo lo lograré? No podemos alcanzar tal perfección. Jesús, hermanos, tú quieres ser perfecto. Es en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces yo puedo tener una perfección en Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros estamos sentados hoy aquí domingo 21 de julio, 20 de julio. Pero la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos comprender eso? En Cristo Jesús somos perfectos. Él nos justificó un día. De manera que hoy nosotros somos justificables delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Es en Él. Él es nuestra perfección. De manera que hay que buscarle a Él. Él no cometió pecado. Él fue un hombre perfecto para que tú y yo ahora en Él seamos perfectos. Él nos salva a nosotros. De Él vienen las promesas eternas. De Él es el quien vela por tu santificación y la mía. Él un día vendrá, lo hemos cantado y tenemos que seguir cantándolo. Porque la palabra de Dios y también las alabanzas y la adoración tienen que recordarle a nuestra mente y nuestro corazón que Cristo volverá un día y nos llevará junto a Él para gozar de una vida eterna. Los días pasan, hermanos. Y yo siento que ahora pasan más rápido que antes. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos más cerca de la venida de Cristo. Hay unos que dicen que ha tardado mucho y que ya no viene. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero Él vendrá un día y su venida está más cerca que ayer. Y mañana estará más cerca que hoy. Algunas veces hemos redimido bien el tiempo, gloria a Dios, pero otras veces no lo hemos valorado lo suficiente. Yo quiero recordarte dentro de muchas cosas en el día de hoy que tu vida y mi vida son frágiles,
somos frágiles. Tanto el creyente como el incrédulo somos frágiles y tenemos, por decirlo así, una etiqueta de fecha de caducidad. Tú y yo tenemos una fecha de caducidad. Del polvo vinimos y al polvo volveremos. De manera que si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios todos los días. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir una vida un día a la vez, pero confiando en su poder y su gracia, para dar gozo y paz a nuestro corazón. El gran Moisés, reflexionando sobre la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, escucha lo que dijo. Salmos 90:12. Moisés dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dejémonos moldear por Dios, hermanos. No seamos rebeldes. Y si en algún momento lo somos, vayamos de rodillas delante del Señor y confesemos nuestra rebeldía. Eso también hace parte de la santificación, reconocer nuestros pecados. Dejémonos moldear por Él y no seamos autónomos e independientes. Debemos ser sabios y vivir completamente en dependencia de Él. Recuerda, no somos eternos. Dios sí. De manera que debemos vivir con un sentido de urgencia. Debemos vivir como santos y no distraídos con los afanes de este mundo, porque Cristo pronto volverá. Así que, hermanos, amigos, congregación, pequeño remanente de Dios en Badalona, puesto que tenemos tales promesas, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu y perfecciona la santidad en el temor de Dios. Déjame que termine con una oración.